Hola, yo soy Lidia. Yo soy Dania, Y yo soy Elizabeth y somos las hijas las de hijas la de salud. la salud. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de los estudios epidemiológicos y sus medidas. Como principales objetivos tenemos que es el describir, identificar, comprender y desarrollar la dinámica de la salud poblacional. Esto es comprender el comportamiento de la población ante una enfermedad. Principalmente son los objetivos dentro de una epidemiología, conocer cómo se encuentra nuestra población. Dentro de la perspectiva poblacional, pues bueno, tenemos ahí que lo importante es conocer la distribución, la frecuencia y las determinantes de la enfermedad, cuáles son los riesgos a la salud y las consecuencias que se presentan a través de las enfermedades, así como sus causas y sus efectos. Para esto se encuentran también diseños de estudios epidemiológicos, es decir, que podemos analizar cómo se va a hacer o cómo es el comportamiento de dentro de una población en específico. Para eso, pues bueno, tenemos varios diseños que vamos a abordar conforme a lo largo de la presentación. Dentro de las principales aplicaciones de la epidemiología, pues bueno, tenemos la descripción de las condiciones del estado de salud de las poblaciones, conocer un poquito más de la historia nacional, de la historia natural de las enfermedades, poder identificar la caracterización y los factores biológicos, así como la forma en que se transmite y se diseminan las enfermedades. Y nuevamente aquí hacemos hincapié en que lo importante de esta enfermedad es conocer la descripción y la explicación de la frecuencia, de la distribución, de la tendencia y de cómo esto nos va a ayudar a poder diseñar y evaluar también los programas de salud. A través de estos programas de salud también vamos a poder llevar un estudio y control de los brotes epidemiológicos. Dentro de los diseños de estudios epidemiológicos tenemos varias clasificaciones. Dentro de estas tenemos los tipos de estudios que son experimental, pseudoexperimental, los estudios de corte, casos y controles, encuesta y ecológico, que son los principales tipos de estudio. De estos va a depender también la asignación de la exposición, es decir, nosotros cómo queremos o qué nos interesa saber sobre la población si está expuesta o no a una enfermedad. De aquí también tendríamos que analizar si el estudio va a ser prospectivo o retrospectivo, es decir, que ya venga con la enfermedad previa o vamos a ver el análisis a partir de que se encuentra con la enfermedad el paciente. De esto, nuestra unidad de análisis va a ser ya sea de forma individual o grupal, dependiendo de lo que nosotros queramos conocer. Y dentro de estos estudios viene también lo que son los ensayos aleatorizados, es decir, tenemos una población blanco y de esta población blanco vamos a dividir entre la población no elegible y la elegible. Dentro de los que ya elegimos, bueno, tenemos los que son los no participantes y los participantes. De aquí, de los que nosotros nos interesa, que son los participantes, tenemos una población objetivo o la población estudio, dentro de la cual se va a dividir entre un grupo expuesto ya sea al fármaco, a la enfermedad, a lo que nosotros queramos conocer, y el grupo no expuesto, que muchas veces también se utilizan lo que son los placebos para tener un control de estos. Dentro de estos dos grupos tenemos lo que es el tiempo de espera para poder conocer pues las determinantes, los riesgos. Tenemos también información que nos va a dar tasas de incidencia, diferencias de riesgos, diferencias de tasas de incidencia, la razón de riesgo y la razón de las tasas de incidencia. Tenemos también lo que son los estudios de corte prospectivos, donde tenemos que denotar nuestra población. De aquí vamos a ver qué población podemos elegir y cuál se queda fuera del estudio.
Y a partir de nuestra población objetivo tenemos los que son participantes y no participantes. Dentro de la población que participa tenemos un grupo expuesto y no expuesto, y a partir del grupo no expuesto es donde comienza nuestro estudio. Aquí tenemos la población con la exposición, tenemos un tiempo de espera, que generalmente es el tiempo por persona, y esto nos va a permitir estimar las medidas de riesgo directamente. Aquí solamente tenemos que esperar a que pase el tiempo para poder observar cuáles son las características de este grupo que se expuso. Tenemos también el estudio de corte, que es retrospectivo, donde una vez que ya tenemos a nuestra población de estudio, tenemos el que está expuesto y no expuesto, donde se reconstruye en el pasado el seguimiento de la corte. Es decir, que ya vienen con un antecedente previo, que es el que a nosotros nos va a interesar conocer, y de ahí se viene el tiempo de espera por persona para poder estimar las medidas de riesgo directamente. Y aquí cabe mencionar que el inicio del estudio es una vez que ya la población se expuso a lo que nosotros queríamos determinar en el momento, ¿no? Ya sea la enfermedad o algún fármaco para ver la biodisponibilidad o la eficacia que tiene el objeto en estudio de interés. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios de corte? Bueno, las principales ventajas son los que son más cercanos a un experimento. Tenemos también aquí que nos va a dar información sobre la causa y efecto y la podemos verificar. También nos va a permitir estimar las medidas de riesgo, evaluar las exposiciones que son poco frecuentes. Podemos estudiar varios eventos a la vez y fijar criterios de calidad en la medición de la exposición y del evento de interés. También en cuanto a costos, son estudios muy más económicos que respecto a unos ensayos clínicos, por ejemplo. Y dentro de las desventajas también está que son en eventos raros, el costo y el tiempo de seguimiento pueden aumentar considerablemente y son difíciles de realizar. Continuamos con mi compañera Dania. Muchas gracias, Lidia. Bien, los estudios de casos y controles. Aquí la población se divide igualmente en elegibles y no elegibles. Los elegibles se dividen en no participantes y participantes. Los participantes, que son los que interesan para este estudio, se dividen en dos, en casos y controles. En casos, aquí los individuos desarrollan el evento, y los de controles, los individuos no desarrollan el evento. Esto de acuerdo a la población de estudio. Se evalúa el antecedente de la exposición y se divide en expuestos y no expuestos, y aquí mismo dentro de casos y controles se diferencian. Aquí hay que reconstituir la exposición. Siguiente, por favor. Las desventajas y las desventajas las ventajas y desventajas de casos y controles. Las ventajas aquí pues son eficientes para el estudio de enfermedades raras o periodos de latencia prolongados. Pueden estudiarse varias exposiciones simultáneamente, son menos costosos y requieren menos tiempo. Las desventajas, no es posible estimar directamente medidas de incidencia o prevalencia, son susceptibles a sesgos, pueden presentarse causalmente reversibles y existen a veces problemas para definir lo que es la población y de dónde provienen los casos. Asimismo, existen problemas para medir adecuadamente esta exposición. Los estudios transversales aquí son elegibles y no elegibles. Los participantes y no participantes, de acuerdo a la población en el estudio, se determina el antecedente de exposición, la ocurrencia del evento en la población de estudio, y asimismo sería expuestos y no expuestos. Las ventajas y desventajas de los estudios transversales. Las ventajas
Son eficientes para estudiar la prevalencia. Pueden estudiarse varias exposiciones simultáneamente, al igual que el otro. Son baratos y pueden llevarse a cabo en poco tiempo. Las desventajas es que existen problemas para identificar y medir adecuadamente su exposición. Son susceptibles también a los sesgos de selección. Es posible confundir los factores de riesgo y puede existir una ambigüedad temporal en la relación de causa y efecto. Los estudios ecológicos o de conglomerados. Se cuenta con información sobre la exposición en el evento conglomerado en su totalidad, pero se desconoce la información al individuo. Es común asignar la misma exposición a todo conglomerado y permite estudiar grandes grupos poblacionales. Las desventajas y ventajas de los estudios ecológicos son relativamente sencillos de realizar, son económicos, se pueden realizar en poco tiempo, permiten estudiar a grandes grupos de población y pueden llevarse a cabo por medio de estadísticas vitales o registros nacionales. Sus desventajas es que nos permiten hacer ciertos ajustes por diferencias a escala individual, no se tiene información sobre factores de confusión y se permite establecer estas relaciones de causa y efecto. Las principales medidas. La medida consiste en asignar un número o una propiedad específica a cierto individuo, población o algún proceso. Esto por medio de reglas. La función de las variables consiste en proporcionar la información para poder lograr descomponer la hipótesis planteada en elementos un poco más simples, es decir, más específicos. En la investigación epidemiológica existen 3 diferentes modelos probabilísticos. Estos se ajustan principalmente de la frecuencia, la asociación o efecto y el impacto potencial. Las medidas de frecuencia. El paso inicial. Medir la frecuencia de los eventos de la salud con el fin de hacer esta comparación entre las distintas poblaciones o en la misma población a través de un tiempo determinado. Se obtienen en general relacionando el número de casos, el número total de individuos que componen esta población. Mortalidad y morbilidad. La mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan alguna muerte. No es útil cuando la letalidad es muy baja, íntimamente relacionados con los cambios a la duración de la enfermedad o la prevalencia de esta misma. La morbilidad, la incidencia y la prevalencia. La duración de la enfermedad, aquí la letalidad baja y es difícil un estudio de frecuencia. Sus principales fuentes de información pueden ser registros, datos hospitalarios, encuestas, etc. Las medidas de mortalidad y las medidas de morbilidad son varias. Las de mortalidad de interés epidemiológico son la mortalidad general, que nos habla sobre la muerte en una población general. La mortalidad por edad o causa específica, que como su nombre lo dice, se utiliza sobre todo cuando consideramos que las muertes se dan en un grupo específico, sea por un tipo de cáncer o en una población en un rango de edad específico. Y la tasa de letalidad, que la utilizamos para conocer el número de muertes en una enfermedad en específico, del total de número de casos que se han presentado. Cuando esa letalidad es baja, podemos utilizar las medidas de morbilidad. Y las medidas de morbilidad pues nos hablan de una tasa de prevalencia, la tasa de incidencia y una incidencia acumulada. Recordando que las tasas de incidencia son los casos nuevos y la prevalencia es la presencia de los casos nuevos más los existentes activos.
Esa es una explicación, de nuevo, cuando existe una razón para suponer que la mortalidad puede variar en distintos grupos de población, es cuando nosotros utilizamos una mortalidad por edad o causa y dejamos a un lado la mortalidad general que puede variar en una gran medida. Y la tasa de letalidad, también la importancia y relevancia es que nos habla sobre la importancia de la enfermedad en términos de su capacidad para producir una muerte. Un ejemplo, no todos los tipos de cánceres tienen baja incidencia, pero pueden ser altamente letales una vez que se presentan. Dentro de las medidas de morbilidad, la prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una mayor duración de la enfermedad y por ende del aumento de casos nuevos, inclusive puede ser por la inmigración de los casos hacia la zona afectada y también se ve influenciado por la mejoría en el diagnóstico y tratamiento que puede prolongar el tiempo del paciente con la enfermedad presente. Y la incidencia es útil cuando el objetivo de la investigación sea causal o de evaluar las medidas preventivas nos permite lograr dirigir un flujo entre la salud y la enfermedad. Dentro de las medidas de asociación, las medidas son como tal indicadores epidemiológicos que se encargan de evaluar la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento se asocia con un factor. Entonces son asociaciones causa-efecto. Estadísticamente mide la magnitud de la diferencia que observamos nosotros entre esa causa y ese efecto. Entre más, la asociación se puede considerar sólida cuando podemos utilizar la incidencia y nos permite decir que hay una correcta relación entre la causa y el efecto. Cuando esto no puede ser posible, en que no podamos usar la incidencia, se utiliza la razón de prevalencias o la razón de momios. Por lo tanto, se divide en dos estas medidas, las medidas de diferencia o de efecto absoluto y las medidas de razón o de efecto relativo. Las medidas de diferencia expresan la diferencia que existe entre una misma medida de frecuencia, generalmente entre incidencias de dos poblaciones distintas. En este caso, la que se utiliza es el riesgo atribuible. Esta indica el riesgo de enfermar que podría evitarse si quitáramos la exposición a una población determinada. Y también nos indica la contribución de un determinado factor en la producción de una enfermedad entre la población expuesta. Entonces, podemos tener 5 factores de riesgo, de los cuales nosotros buscamos determinar cuál tiene un mayor peso para prevenir o evitar que se desencadene la enfermedad. Esto tiene la utilidad en que nos permite hacer medidas preventivas sobre factores que llamamos modificables. Las medidas de razón son las que se encargan de cuantificar las discrepancias en la ocurrencia de enfermedad o en grupos que difieren en la presencia o no de cierta característica. En este caso, para utilizar las medidas de razón, utilizamos la medida de frecuencia de incidencia. Aquí nos dice, y debemos de tomar en cuenta que la razón, cuando es igual a 1, indica que no hay una ausencia entre la asociación o no del factor. Cuando el valor es menor a 1, se considera como un factor protector y cuando el valor es mayor a 1 se considera que aumenta el riesgo. Entre más esté alejado del 0 o del 1, nos indica que va a haber un mayor riesgo de 2, 3, 4, 5 veces más de presentar esa enfermedad. Dentro de las medidas de razón que se pueden utilizar son la razón de densidad de incidencia, la razón de incidencia acumulada o riesgo relativo, la razón de prevalencias y la razón de momios. Generalmente las que vemos en la mayor parte de los estudios son la del riesgo relativo y la razón de momios. Dentro de las medidas de impacto potencial, debemos de saber que son medidas de asociación y de razón por sí solas, no nos van a permitir conocer el impacto, pero podemos utilizar ciertas medidas que complementen las medidas de asociación y razón, volviéndolas una medida de diferencia. Aquí tomamos en cuenta de nuevo el riesgo atribuible, que también la podemos denominar como fracción etiológica. Y esta estima cuando el factor de exposición se produce un incremento en el riesgo, que es a lo que le llamamos un riesgo relativo mayor a 1. Y una fracción prevenible es aquella que está relacionada con factores que producen una disminución en el riesgo, es decir, un riesgo relativo menor a 1.
Como habíamos mencionado anteriormente, nos permite identificar cuáles son factores protectores que pudiéramos utilizar y encaminar como estrategias y los factores de riesgo que aún incrementan el riesgo de presentar en algún momento la enfermedad. Debemos de tomar en cuenta y considerar todas las medidas estadísticas y cómo debemos de utilizarlas en cada uno de los diseños que antes se nos había comentado para poder validar todos nuestros análisis. Nosotras somos las hijas Las de la hijas de la salud. salud. Adiós.